Hola, te invito a viajar por el sistema auditivo y sus potenciales bioeléctricos. Mi nombre es Juan Leighton y comenzamos el viaje en este momento. El sentido de la audición es un complejo sistema de procesos de los que día a día vamos conociendo en mayor profundidad. Desde el momento en que el sonido, formado por una serie de compresiones y disipaciones de moléculas de aire, impacta las estructuras del oído, comienzan una serie de transformaciones de energía para que ésta pueda llegar a nuestro cerebro. Por ejemplo, la energía sonora es transformada en energía mecano-vibratoria por el oído externo y medio. Luego, dicha energía a nivel del oído interno es nuevamente transformada en otro tipo, denominada energía hidromecánica, para finalmente, a nivel de los neuroepitelios sensoriales, ser convertida en energía bioeléctrica, que es el lenguaje con el que trabaja nuestro sistema nervioso. En esta oportunidad realizaremos un recorrido desde el oído interno hasta el cerebro, para comprender cómo los diversos puntos de sinapsis de la vía auditiva son verdaderos generadores de electricidad que permiten ir procesando o mejorando las señales que llegarán finalmente sintonizadas a nuestro cerebro. La cóclea es nuestro gran órgano sensorial auditivo. Esta se ubica al interior de la porción más densa y protegida del hueso temporal, denominada peñasco o porción petrosa. El esqueleto óseo de la cóclea se encuentra tallado en el peñasco del temporal, formando una cavidad denominada laberinto óseo. En el interior de esta cavidad, y amortiguado por líquidos, se encuentra el laberinto membranoso. Entre el laberinto óseo y membranoso se conforman tres cámaras llamadas rampas o escalas. La escala vestibular, que limita con la ventana oval y la base del estribo. La escala timpánica, que limita con la membrana de la ventana redonda, ambas de tipo óseo. Y la escala coclear, o el verdadero laberinto membranoso. La escala coclear membranosa está cerrada por dos grandes membranas, la membrana de Reissner y la membrana basilar. También está cerrada por una pared de tejido conectivo llamado ligamento espiral, recubierto por un epitelio de tejido secretor denominado estría vascular, quien secreta gran parte del líquido que está contenido en el laberinto membranoso. Depositado encima de la membrana basilar se encuentra el órgano de Corti, nuestro órgano auditivo. El órgano de Corti se extiende por 35 milímetros aproximadamente a lo largo de la cóclea, esto si desenrolláramos sus espiras. En total, da 2 vueltas y media alrededor de su eje central y está sostenido por la lámina espiral ósea, que se encuentra demarcada en color amarillo. Esta hermosa fotografía de un corte histológico de cóclea nos muestra amplificado millones de veces el órgano de Corti. Podemos ver cómo, pese a lo agresivo del procedimiento, se ha logrado conservar prácticamente todas sus características morfológicas. Analizando su macroestructura, podemos ver la membrana basilar, en color azul, la membrana tectoria, en color rojo, las células pilares de Corti, en color verde, el túnel de Corti, en color morado, el limbo espiral, en color amarillo, las células de sostén de Claudius, en la zona más periférica, de Jensen, en la zona más lateral a las células sensoriales, y las células de sostén de Deiters, que están por debajo de las células sensoriales auditivas. Entre las células ciliadas y las células de sostén se observan espacios llenos de endolinfa, llamados los espacios de Newell. Observamos también dos grupos de células ciliadas, externas e internas. Cada célula se comunica con su vecina a través de uniones estrechas, uniones adherentes y uniones tipo gap. Saliendo de las células ciliadas podemos ver los axones o fibras nerviosas que conforman el nervio auditivo, en color rosa. En la microestructura del órgano de Corti cobran especial interés las células sensoriales auditivas, que conocemos con el nombre de células ciliadas. Estas presentan una delicada y compleja estructura, tan maravillosa que nos permite la percepción auditiva. Entre todos los componentes que participan en sus tejidos, se han descrito una serie de proteínas que colaboran en el transporte de aniones, en las uniones celulares, en la sinapsis, en los organelos celulares y en sus cilios.
No menos importantes son las prestinas, proteínas vinculadas a la actividad contráctil de las células ciliadas externas, mediante el transporte de aniones, cuyos receptores se ubican en las paredes laterales de la célula ciliada externa. La sola acción de esta proteína logra un acortamiento del 5% de la célula ciliada externa frente a los estímulos de baja intensidad, facilitando el acercamiento de la membrana tectoria hacia los cilios de las células ciliadas internas, para que éstas entren en actividad, descarguen información y permitan una sensibilidad auditiva y selectividad frecuencial únicos en nuestra especie. En nuestro oído tenemos 14.000 células ciliadas externas, organizadas en 3 hileras a lo largo del órgano de Corti. Estas se caracterizan por tener forma de columna alargada, presentar su núcleo en posición basal, sus cilios ordenados en forma de V corta y contar con una inervación tanto aferente como eferente diferenciada, esto es, con sus botones sinápticos claramente diferenciados. La célula ciliada externa se comunica con el sistema nervioso central a través del nervio auditivo. Desde esta célula se envía de un 5 a 10% de fibras aferentes y a su vez se reciben hacia la célula un 40% de fibras eferentes provenientes desde el complejo olivar superior en su núcleo medial, ipsilateral en un 30% y contralateral en un 70% de este conglomerado de 40% de fibras eferentes. Otro tipo de célula sensorial presente en el órgano de Corti es la célula ciliada interna. Contamos con 3.500 células ciliadas internas organizadas en una hilera a lo largo del órgano de Corti. Estas se caracterizan por tener forma globosa, presentar su núcleo en posición central, sus cilios ordenados en fila y cuentan con una inervación tanto aferente como eferente poco diferenciada. Esto debido a que su botón sináptico eferente no se comunica directamente con la célula, sino que sinapta con el botón aferente de esta. La célula ciliada interna se comunica con el sistema nervioso central a través de un 90 a 95% de fibras aferentes y a su vez se reciben hacia la célula un 60% de fibras deferentes provenientes del complejo olivar superior en su núcleo lateral ipsilateral. No olvidemos el medio líquido que rodea el órgano de Corti. La perilinfa, presente en la rampa vestibular, timpánica e incluso en el túnel de Corti, es un líquido con una alta concentración de iones de sodio y en menor cantidad otros iones. Esta se origina como un filtrado de líquido cefalorraquídeo. La endolinfa a su vez se origina en diversos puntos del laberinto membranoso, incluso en el sector vestibular. Sin embargo, la producción coclear se concentra en la estría vascular. Este líquido posee una alta concentración de potasio y otros iones. El balance de estos líquidos es fundamental para la supervivencia de las células ciliadas, especialmente el equilibrio iónico en la endolinfa. Una célula ciliada en un ambiente alto en sodio o incluso en un ambiente con exceso de potasio no sobrevive y muere por intoxicación, generando una pérdida auditiva, como lo que podemos ver en la enfermedad de Meniere. El balance iónico es fundamental para un correcto proceso de transducción de las células ciliadas. Mediante este mecanismo se produce el voltaje necesario para que haya descarga eléctrica hacia el nervio auditivo y a la vía auditiva central. Normalmente, el órgano de Corti posee cargas eléctricas que están presentes en reposo. Estos son el potencial endolinfático de carga positiva y el potencial intracelular de carga negativa. Importante destacar que la carga positiva que presenta el potencial endolinfático está dado fundamentalmente por el potasio contenido en la endolinfa. Vamos a explicar el proceso de transducción en menos de un minuto. ¿Estás listo para contar el tiempo? Allá vamos. Cuando la célula ciliada es estimulada por el movimiento de la membrana basilar y sus cilios son deflectados, entra en actividad. Se abren canales de potasio que dejan entrar este ion a la célula ciliada, cambiando su polaridad de negativa a positiva. Esta es la señal para que la célula libere neurotransmisores, especialmente glutamato, hacia las fibras neurales. Esto genera los potenciales cocleares, microfónico coclear y de sumación, que podemos ver en la línea roja de la gráfica, y potencial de acción en color verde. Como el potasio sigue entrando, la célula se va hiperpolarizando, lo que es peligroso para su balance y supervivencia, dado que debe poseer un citoplasma con carga negativa y el potasio se lo impide. Es ahí donde entra en juego el calcio presente en la endolinfa, el que ingresa a la célula por canales calcio dependientes para tomar el potasio y expulsarlo, junto con él de la célula ciliada, recuperando esta gradualmente su polaridad negativa. En este momento la célula deja de liberar neurotransmisor y entra en reposo, quedando libre para un nuevo proceso de transducción. Uf, se pudo, ¿no? Como mencionaba hace un momento atrás, la célula ciliada descarga la electricidad producida en el proceso de transducción hacia las primeras fibras del nervio auditivo.
Recordemos que estas primeras fibras son de tipo bipolar, es decir, con un soma y dos axones, de los cuales uno se dirige hacia la célula ciliada y el otro hacia el tronco cerebral. En esta primera imagen podemos observar en amarillo parte de las proyecciones del nervio vestibular y cómo el conjunto de somas de estas fibras se agrupan para formar un engrosamiento llamado el ganglio espiral, que podemos ver claramente en la imagen de la derecha. La energía bioeléctrica liberada por la célula ciliada mediante neurotransmisores como el glutamato, que es uno de los más importantes para la neuroconducción en la vía auditiva, produce un potencial eléctrico importante denominado potencial de acción del nervio y que podemos registrar con técnicas electrofisiológicas como la electrococleografía o los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral. En este caso, este potencial se denomina onda 1, según la clasificación de Hewitt y Williston. En este modelo anatómico podemos ver el peñasco del hueso temporal en color rosa y señalizando con el puntero la salida del conducto auditivo interno por donde saldrán las fibras del octavo par hacia el tronco cerebral. En esta imagen podemos ver a Fowler, nuestra mascota virtual, pero también en color rojo las fibras del octavo par junto al séptimo que van entrando por la zona dorsolateral del tronco a nivel del cuarto ventrículo para sinaptar con los núcleos cocleares. En este modelo anatómico observaremos el tronco cerebral. Vamos a retirar en primer lugar el cerebelo, luego se retiran ambos lóbulos temporales para exponer el tronco cerebral. Levantamos el tronco cerebral y lo observamos en su cara anterior y en su cara posterior. En la cara posterior vamos a poder también identificar las estrías acústicas que corresponden a las fibras del octavo par que van entrando por el surco bulbo-protuberancial hacia el cuarto ventrículo. Vemos los pedúnculos cerebelosos, vemos los colículos inferiores y superiores, parte del mesencéfalo. Vemos también los cuerpos geniculados medial y lateral del tálamo y el tálamo en su superficie. Vemos acá también cuerpos geniculados medial y lateral y tálamo en su superficie. Geniculado medial, geniculado lateral. Ahora procedemos a rearmar la estructura, donde colocamos tronco cerebral y núcleos basales del cerebro, luego ambos lóbulos temporales y luego el cerebelo. Vamos a retornar esta imagen a su posición real, donde podemos ver una vista frontal y una vista lateral, donde nos llaman la atención los hemisferios, el hemisferio cerebral izquierdo, el lóbulo temporal y las zonas donde se ubican las áreas auditivas, que llamaremos posteriormente las áreas 41 y 42 de Brodmann. Antes de continuar con los procesos del sistema auditivo, detengámonos para mencionar dos conceptos que están presentes en nuestro sistema auditivo central: el phase locking y el tuning curves. El phase locking hace referencia a que las neuronas del sistema auditivo responden en fase o en sincronía con las características temporales del estímulo, descargando sus potenciales de acción con una muy alta precisión. En cambio, el concepto de tuning curves se aplica a que las fibras del sistema auditivo responden de una manera específica a frecuencia, es decir, tienen una alta especificidad y con un muy bajo umbral de estimulación, esto es, con una muy alta sensibilidad. La vía auditiva central es tanto directa como cruzada. Esto quiere decir que una parte de la información que proviene de un oído va por el mismo lado hacia el cerebro y otra parte, en su mayoría, cruza hacia el otro lado. También, la vía auditiva es tanto aferente como eferente, con representación en todo el tronco encefálico, diencéfalo y encéfalo. Una propiedad interesante de la vía es que es altamente redundante. Esto quiere decir que en la medida que la información asciende hacia el cerebro, dado que el número de neuronas va aumentando, las interconexiones y sinapsis también lo hacen. A eso se le conoce con el nombre de redundancia intrínseca. De hecho, se ha visto que el número de neuronas en el nervio coclear, que son alrededor de 33.000 aproximadamente, aumenta en la medida que van estas fibras ascendiendo por el tronco cerebral,
donde en los colículos inferiores alcanzan a un número de 392.000 y en la corteza auditiva a casi 10.200.000 neuronas. Esto fomenta el concepto de la redundancia intrínseca, en donde, si bien es cierto, si falla una fibra, el resto de las fibras es capaz de suplir esa función. Finalmente, la vía auditiva es biaural, esto es, por cada lado del tronco cerebral viaja información de ambos oídos, lo que nos aclara que en la práctica no existirían las hipoacusias centrales como tal. La vía auditiva posee varios centros importantes para el procesamiento de la información eléctrica. Estos centros los denominaremos núcleos, complejos, colículos o cuerpos, y no son más que conjuntos de somas de las neuronas que hacen sinapsis dentro del sistema nervioso central. A su vez, el conjunto de fibras nerviosas transportadoras pasan a llamarse haces, vías o lemniscos. Como mencionábamos, en el sistema nervioso central se ubican una serie de centros especializados para el procesamiento auditivo. Es así como en el bulbo raquídeo se ubican los núcleos cocleares, en la protuberancia anular el complejo olivar superior, en el mesencéfalo los colículos inferiores, en el diencéfalo el cuerpo geniculado medial talámico, y en el encéfalo las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann, junto a las áreas de asociación de la corteza prefrontal, parietal inferior, giro fusiforme en la corteza inferotemporal. No menos importante también es el rol del cuerpo calloso, que es el encargado de realizar todas las interconexiones entre los hemisferios cerebrales. A nivel del bulbo raquídeo ubicamos los núcleos cocleares. Estos núcleos reciben fibras ipsilaterales del nervio auditivo y corresponde al inicio de la vía auditiva central. Se dividen en núcleos cocleares ventrales y dorsales, y a su vez los ventrales se dividen en anteroventrales y posteroventrales. Estos grupos de núcleos cocleares son altamente especializados para una tarea importante del procesamiento auditivo, como es el análisis tonotópico y la eliminación del ruido de fondo. Esto se justifica por el múltiple número y tipos de neuronas que existen en los núcleos cocleares. Tenemos neuronas llamadas primarias, que se ubican principalmente en los núcleos cocleares ventrales. Estas neuronas mantienen su respuesta frente a un tono continuo, y la duración de esa respuesta es igual a la del estímulo. También existen las neuronas onset, que están presentes mayoritariamente en los núcleos cocleares dorsales y en menor cantidad en los núcleos cocleares ventrales. Estas neuronas se activan y responden al inicio del estímulo auditivo, pero luego pasan a ser inhibitorias. También tenemos neuronas tipo Chopper, que se encuentran mayoritariamente en los núcleos cocleares dorsales y en menor cantidad en los núcleos cocleares ventrales. Estas neuronas son capaces de responder inicialmente al estímulo auditivo, independiente de su frecuencia y de su duración, pero luego su respuesta se torna oscilatoria. Y también existen las neuronas llamadas pause, que se ubican solamente en los núcleos cocleares dorsales. Estas neuronas responden inicialmente al estímulo auditivo, luego hacen una pausa de 100 microsegundos y siguen descargando información. Los núcleos cocleares ventrales son un verdadero buffer de retención de información. Retienen la información eléctrica durante algunos microsegundos. ¿Y para qué? Para que los núcleos cocleares dorsales la puedan procesar. El procesamiento que realizan los núcleos cocleares dorsales tiene que ver con un fino análisis tonotópico de la información, que ya viene también analizada desde la cóclea, y también de las cualidades sonoras. Son encargados de la selección y modulación de la frecuencia de los estímulos, y también, una tarea tremendamente importante, son capaces de disminuir el ruido de fondo frente a una señal principal. Esto es bastante importante cuando estamos, por ejemplo, en ambientes reverberantes o en ambientes con mucho ruido de fondo. De esta manera, la tarea de los núcleos cocleares dorsales permite aumentar o potenciar la señal principal a la cual queremos prestar atención en 12 a 15 decibeles por encima de las señales competitivas o también llamadas ruido competitivo. Así es que esta tarea, ¿cierto?, es tremendamente importante, y una de las quejas frecuentes de los usuarios que presentan un déficit de procesamiento es que les cuesta comprender cuando hay más de una persona hablando, cuando hay demasiado eco o cuando están en ambientes ruidosos. La actividad de los núcleos cocleares va a generar
una respuesta eléctrica bastante importante, que es lo que denominamos la onda 2, según Hewitt y Williamson, en las respuestas electrofisiológicas auditivas. Luego, a nivel del complejo olivar superior, vamos a tener tareas de procesamiento que también son muy relevantes. El complejo olivar superior se ubica en la protuberancia anular en el tronco cerebral. El complejo olivar superior recibe fibras ipsilaterales desde los núcleos cocleares, y dicha información cruza a través del cuerpo trapezoide, por lo que se agregan también fibras contralaterales. Por lo tanto, en este punto inicia la audición biaural. Como podemos ver en la imagen, en la ilustración de la derecha, vemos en color rosa el complejo olivar superior y en color rojo el cuerpo trapezoide, que es el manojo de fibras que van cruzando de un lado del tronco cerebral al otro lado del tronco cerebral, llevando información por la vía auditiva. También podemos ver en color verde el inicio del lemnisco lateral, que son las fibras que van a llevar la información desde el complejo olivar superior hacia los colículos inferiores. El complejo olivar superior es el encargado de ayudarnos en dos tareas de procesamiento muy importantes: análisis tonotópico y localización sonora. La localización sonora es realizada en base al análisis de diferencias de intensidad y de tiempo interaural, pero esto es válido solamente para el plano horizontal o también llamado plano azimut. El complejo olivar superior también es el punto en el cual se da origen al sistema olivococlear eferente, que va a ser capaz de controlar a las células ciliadas externas en el órgano de Corti. Del complejo olivar superior también salen fibras hacia el vermis cerebeloso, el que integra esta información con información visual y vestibular para poder coordinar el reflejo de orientación cefálica frente a la búsqueda de la fuente sonora. Desde el complejo olivar superior, la información sube por el lemnisco lateral, también llamada cinta de Rayleigh, para abandonar la protuberancia y llegar a los colículos inferiores del mesencéfalo. Debemos tener la consideración también que el lemnisco lateral posee núcleos y cruzamientos, pero que son menos importantes en el procesamiento auditivo. La localización sonora se realiza en varios planos. A esto se le llama audición espacial. En el plano horizontal hablamos del plano azimut, y es el complejo olivar superior el encargado de localizar los sonidos en dicha dirección. En cambio, en el plano vertical hablamos de la elevación, y es la corteza auditiva primaria, a través del análisis espectral, quien va a ser capaz de localizar los sonidos en el eje vertical. Por ejemplo, cuando recibimos un sonido que incide directamente en un oído, este sonido va a llegar primero al oído más cercano a la fuente sonora, y va a llegar con un desfase de 700 microsegundos al oído contrario. Es el núcleo medial del complejo olivar superior quien va a estar encargado de discernir esa diferencia de tiempo para poder determinar de dónde procede la fuente sonora, es decir, de dónde llegó más rápido. Pero también este núcleo medial del complejo olivar superior va a estar encargado de realizar el análisis tonotópico para los tonos graves. Siguiendo con la misma explicación, el núcleo lateral del complejo olivar superior va a ser el encargado de localizar los sonidos en base a diferencias de intensidad interaural. Esto significa que aquel sonido que llegó primero a un oído va a llegar 35 decibeles más fuerte que el sonido que llega al lado contrario, puesto que la cabeza forma una verdadera pantalla acústica que impide que la onda sonora pase por completo al oído contrario, disminuyendo su intensidad. Pero también este núcleo lateral del complejo olivar superior va a estar encargado de realizar un análisis tonotópico para los sonidos de frecuencia aguda. Esta actividad tonotópica y de localización sonora genera un nuevo voltaje eléctrico dentro del tronco cerebral, y eso es lo que denominamos la onda 3 de estas respuestas bioeléctricas electrofisiológicas. Si seguimos subiendo en el tronco cerebral, llegamos a los colículos inferiores, que se ubican en el mesencéfalo. Los colículos inferiores son un gran sitio de integración auditiva biaural en el tronco cerebral. Es también una zona de cruzamiento de información y posee un rol muy importante en el mapeo espacial acústico, es decir, tomar la información que el complejo olivar superior le provee para armar un mapa de todos los eventos acústicos que nos rodean.
pero también es encargado de realizar análisis tonotópico y análisis temporal de la señal. Como podemos ver en la ilustración de la derecha, vemos coloreado en color celeste los colículos inferiores del mesencéfalo y también en color verde el lemnisco lateral, que está finalizando su recorrido, dejando la información que trae desde el complejo olivar superior acá en los colículos inferiores. A nivel de los colículos inferiores también hay integración con la información visual que proveen los colículos superiores. De esa manera, la información visoauditiva nos va a permitir orientarnos espacialmente. Con la información del complejo olivar superior, entonces, también se realiza un análisis incipiente de las características temporales de los sonidos. Ahora, el colículo inferior está organizado tonotópicamente en su núcleo central. Esta zona es la que tiene mayor tonotopía. En cambio, un núcleo dorsal del colículo inferior es quien lleva las fibras del sistema auditivo eferente que provienen desde porciones superiores del sistema nervioso central. El núcleo central del colículo inferior tiene una gran organización tonotópica, como mencionábamos anteriormente. Se encuentra organizado en forma de láminas o capas. A esas láminas se le llaman láminas de isocontornos. La organización tonotópica en estas láminas es en profundidad hacia el interior del núcleo del colículo inferior. Y van a existir variaciones, obviamente, en cada capa de esos isocontornos. Por ejemplo, la lámina de cercana a los 4500 Hz o 4.5 kHz abarca las frecuencias entre los 4200, 4300, 4100, 4700, 4600 Hz aproximadamente. Ahora, la localización sonora se va desarrollando con la evolución de los niños. Tenemos un estudio norteamericano de Norton y Downs que data entre los 4 a 7 meses de vida la localización sonora en el plano lateral. Es decir, los niños de esa edad ya deberían ser capaces de poder ubicar la fuente sonora en este plano del azimut. Luego, entre los 9 a los 13 meses de edad, son capaces de localizar las fuentes sonoras en planos inferiores, entre los 16 a 21 meses en plano superior, hasta que ya cerca de los 2 años son capaces de identificar las fuentes sonoras que están por delante de él, es decir, en un plano frontal estando con los ojos cerrados, y de identificar los sonidos que están en un plano dorsal alrededor de los 48 meses de vida. Esta gran actividad que tienen los colículos inferiores, debido a su aumento notorio del número de neuronas, va a producir también un nuevo voltaje eléctrico, y que corresponde a la quinta onda de estas respuestas electrofisiológicas auditivas, según Hewitt y Williamson. Vemos también una cuarta onda que está ahí muy pegadita, formando lo que se llama el complejo 4-5, y que corresponde a el nivel de actividad que tienen también los núcleos del lemnisco lateral. Sin embargo, no siempre esa onda se evidencia. Generalmente aparece cuando usamos una alta tasa de velocidad de estimulación en los exámenes electrofisiológicos, como por ejemplo los potenciales evocados auditivos. Así es que, rescatando esta información, podemos decir que la quinta onda electrofisiológica que se produce tras un estímulo auditivo vendría a corresponder a la actividad eléctrica de los colículos inferiores. Salimos del tronco cerebral y pasamos al diencéfalo. En el diencéfalo existe una estructura bastante grande llamada el tálamo, que tiene un sinnúmero de núcleos en su interior. Dentro de estos núcleos tenemos ciertos núcleos como el pulvinar, el dorso medial, ¿cierto? Los geniculados, los núcleos de la lámina medular interna, los intralaminares, etc. Todos estos núcleos forman una estación repetidora e integradora de información multisensorial. El único órgano de los sentidos que no pasa por el tálamo es el olfato. Y por lo tanto, la audición y la visión van a pasar por los núcleos geniculados o por los cuerpos geniculados, en este caso por el geniculado medial del tálamo, que es el encargado de procesar la información auditiva, y por el geniculado lateral del tálamo, que es el encargado de procesar la información visual.
El cuerpo geniculado medial del tálamo se divide en dos porciones. Una porción ventral, que es quien recibe la información desde el núcleo central del colículo inferior y por lo tanto realiza un análisis tonotópico de la información para llevarlo luego hacia las radiaciones auditivas y hacia la cápsula interna para llegar a la corteza auditiva primaria. El núcleo dorsomedial del cuerpo geniculado medial del tálamo es encargado de realizar conexiones con otras neuronas de otras modalidades sensoriales, es decir, de integrar la información. En ella se procesa la información y se discrimina en un nivel bastante incipiente, pero solamente aquellos estímulos que no son de origen verbal, es decir, sonidos como por ejemplo sonidos del medio ambiente, ruidos de animales, etc. Estos sonidos, ¿cierto?, van a proyectar una información eléctrica por el tálamo, dentro del tálamo de manera bastante difusa y va a llevar esta información directamente hacia la corteza auditiva secundaria, es decir, al área 22 de Brodmann. No nos quedemos dormidos. Vamos a ver qué va a ocurrir ahora, puesto que la actividad eléctrica del tálamo también se puede registrar electrofisiológicamente. Y es así como aparecen este conjunto de ondas que vamos a denominar NA, PA, NB, PB, ¿cierto?, que corresponden a respuestas tálamo-corticales principalmente. Luego llegamos a la corteza auditiva. La corteza auditiva, ¿cierto?, durante muchos años se ha estado investigando gracias a los avances que hay ahora en los exámenes de neuroimagen, especialmente en las resonancias magnéticas funcionales, que han permitido establecer puntos de mayor actividad en el sistema auditivo frente a la estimulación de un sujeto. Vemos ahí en una animación en 3D cómo se puede ver la proyección de las áreas auditivas hacia el interior de la corteza cerebral, desde el lóbulo temporal y especialmente desde las áreas 41 y 42 de Brodmann. El área auditiva primaria corresponde al área de Heschel o el giro temporal superior, que corresponde al área 41 de Brodmann. Esta área recibe fibras de ambos oídos desde la porción ventral del cuerpo geniculado medial y es una zona de gran tonotopía. Estas zonas tonotópicas están organizadas en forma de un núcleo, que vamos a denominar el core, rodeado por una zona llamada el cinturón o el belt, y luego el parabelt. Se ha descubierto en el último tiempo que estas zonas de gran tonotopía se orientan en forma espejada, es decir, desde una mitad del core, ¿cierto?, las frecuencias se van distribuyendo hacia la periferia en forma de espejo. Con respecto a las áreas auditivas secundarias, el área 42 de Brodmann es una de las que participa en su estructura. Esta área recibe fibras directamente desde la porción dorsomedial del cuerpo geniculado medial. El área 42 de Brodmann está encargado de la atención auditiva automática y favorece el paso desde una habilidad, como es la discriminación, a la habilidad de la identificación auditiva de los sonidos, especialmente del lenguaje. En conjunto con el área 22 de Brodmann van a participar ambas en el análisis síntesis fonémico. El área 22 de Brodmann también es la encargada del reconocimiento auditivo, del procesamiento semántico y de la comprensión auditiva del lenguaje. Se ha hablado durante un tiempo de las áreas terciarias auditivas, sin embargo estas áreas no forman parte de la vía auditiva propiamente tal. Son áreas en las cuales se realiza representación mental, del significado de las palabras, de la planificación y de la secuenciación de los estímulos auditivos. Estas áreas corresponden a la corteza prefrontal, parietal inferior y giro fusiforme en la corteza inferotemporal, y otras que también participan en la asociación con otras modalidades sensoriales. La integración funcional de la corteza primaria, secundaria y las áreas terciarias no auditivas nos van a permitir el análisis de los aspectos temporales de la audición, la asociación auditiva, la planificación y secuenciación de patrones sonoros, la integración auditiva, reconstruir señales cuando se han degradado y también poder realizar tareas de memoria auditiva.
Se ha visto también que existen otras conexiones de la vía auditiva que están actualmente en estudio, es decir, ¿qué rol podrá tener el cerebelo en el procesamiento auditivo? ¿Qué rol tendrá la formación reticular y especialmente un núcleo del tálamo como es el reticular talámico, que se ha visto que se activa también frente a estímulos auditivos? Los núcleos motores en el tronco y también el fascículo longitudinal dorsal. De hecho, hay un estudio bastante interesante de personas que han sido desaferenciadas durante cirugías de neurinomas del acústico, en donde han extirpado los nervios auditivos de ambos oídos, y estos sujetos que no tienen cómo llevar la información al cerebro frente a un estímulo auditivo presentan actividad en las áreas auditivas temporales. Curioso, ¿no? Para seguir investigando. Es interesante ver cómo los estudios de neuroimagen actualmente nos permiten ver cómo se activan las áreas cerebrales frente a algunas tareas auditivas. En la imagen que estamos observando vemos cómo se concentra un mayor nivel de actividad en el lóbulo temporal y parte del lóbulo parietal cuando un sujeto escucha palabras. Es así como podemos identificar la actividad de las áreas 41, 42 y 22 de Brodmann. También, si el sujeto es capaz de hablar esas palabras, obviamente se van a activar más las áreas motoras. Si el sujeto busca visualmente esas palabras escritas, se va a activar más el lóbulo occipital. Y si piensa en esas palabras, se va a activar más el lóbulo frontal. Ese nivel de actividad va a reflejar también una respuesta eléctrica, especialmente cuando el sujeto escucha palabras. Podemos ver estas grandes ondas, también denominadas con siglas P y siglas N, que corresponden a las ondas de los potenciales evocados de latencia tardía. Estas respuestas bioeléctricas representan la actividad de los lóbulos temporales y de otras áreas cerebrales que están participando en el procesamiento de la señal acústica. Se ha visto también en el último tiempo a través de estudios de neuroimagen cómo hay otras áreas que se tienden a activar frente a la estimulación auditiva. Y eso es lo que tiene actualmente a los científicos de lleno reformulando y reescribiendo cómo se organiza la vía auditiva. No menos importante les mencionaba el rol del cuerpo calloso. El cuerpo calloso es encargado de comunicar ambos hemisferios cerebrales, hemisferio derecho con hemisferio izquierdo, y por lo tanto realizar la gran tarea de procesamiento auditivo llamada la integración interhemisférica. En esta tarea vamos a poder integrar la información del hemisferio izquierdo vinculada al lenguaje con la información del oído derecho vinculada con las claves sonoras de esos estímulos. Es decir, el hemisferio derecho, que por ejemplo es encargado de procesar los aspectos suprasegmentales de la voz, va a poder integrar esa información con el lenguaje o el mensaje que se está queriendo comunicar con esa carga, obviamente, de aspectos suprasegmentales y poder interpretar, por ejemplo, las emociones frente a una entonación, frente a una acentuación determinada o frente, por ejemplo, a la letra de una canción. Finalmente, con nuestra mascota virtual Fowler, estamos viendo un resumen de todos los puntos anatómicos que mencionamos en la vía auditiva, de los distintos cruzamientos que se van realizando y que favorecen lo que se llama la redundancia intrínseca de la información en la vía auditiva, y cómo esta información llega finalmente al cerebro para poder interpretarla luego de que ha sido ya procesada infinidad de veces en estos distintos núcleos de la vía auditiva. Recordar también de que cada uno de estos núcleos ha estado produciendo una carga eléctrica importante y que vamos a poder registrar a través de exámenes electrofisiológicos, como son la electrococleografía, los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral y los potenciales auditivos de latencia tardía o corticales. Hemos visto la importancia del trabajo que realiza cada célula y centro nervioso en el sistema auditivo. De esto depende que podamos contar con una sensibilidad, selectividad frecuencial y percepción auditiva que nos permita un correcto procesamiento de la información para el fin último, que es lograr la comprensión auditiva, tan relevante en el proceso de la comunicación humana. Nos vemos en una próxima cápsula. Hasta pronto.